Bueno, autóctono, hoy que es sábado os voy a contar un cuento de esto que contaban los antiguos, la gente de antes, los pastores de antiguamente, los cuentos estos de que no hay quien los entiende, pero eran cosas que contaban para ahí arriba en las majadas y se reía la gente. Os lo voy a contar. Estaban dos pastores en una sierra, así en un alto como en aquella sierra que se ve ahí atrás, ¿no? Más sierra todavía que esa. Dos cabreros para allí con las cabras. Cago en 10. Los dos cabreros tenían una preocupación, que los domingos sonaban las campanas en el pueblo que estaba debajo de ellos, un pueblo como está este pueblo que está detrás de mí, ¿no? Sonaban las campanas y ellos veían ir a toda la gente a la plaza del pueblo y se metían a la iglesia y ellos decían, pero ¿qué pasará ahí? Que todos los domingos tocan las campanas y toda la gente acude allá a la plaza y se mete toda la gente para aquel edificio tan grande. ¿Qué pasará ahí? Los domingos, ¿qué pasará? Que cuanto que tocan las campanas, toda la gente va. ¿Nah? Pues de esto que dicen los dos cabreros, dice uno, mañana, el próximo día que toquen las campanas, teníamos que ir uno de nosotros dos a ver qué pasa allí. A ver por qué va tanta gente y se meten todos, cuando tocan las campanas acuden todos a la plaza y se meten en ese edificio grande. Bueno, pues lo echaron a suerte y le tocó a uno. Se fue para allá a tocar las campanas, el otro dice, vete ya para allá que está tocando las campanas. Y dice, ahora mismo voy para allá a ver lo que pasa, a ver qué pasa. ¿Por qué va toda la gente cuando toca las campanas? ¿Qué pasará ahí? Cuando se va, ¿no? Y todo el día, el otro cabrero, todo el día sube ahí en el canchal, en un canchal mirando, no venía el compañero. Pues este no viene, a mediodía, este no viene, que le ha pasado, que no viene ya en mediodía. El compañero iba para el corral, volvía a mirar así cerca del canchal que se veía el pueblo. Y nada, cuando ya era escurecido, lo ve venir al compañero por un camino para arriba que iba el compañero de lado a lado, todo medio borracho, con un puro de a cuarta, fumando, y llega allí y dice, pero cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que pasa allí? Le dice el que había estado, dice, cállate, ¿sabes por qué acude tanta gente cuando suenan las campanas? No, dime lo que ha pasado, dice, pues te lo voy a contar lo que ha pasado. Yo llegué allí y entré por la puerta, una puerta muy grande, y nada más entrar, un tío allí vestido de traje corto, me dio dos abrazos y me dio un puñado de puro. Pues justo entro para adentro, música, no sé qué, no sé cuánto, allí uno vestido, una tía vestida de blanco, el otro de negro, pito y flauta, y luego nos salimos a la puerta de atrás. Tú no ves lo que había allí. Allí había de comer para todo el pueblo. Gallos, guisados, cochinos a la brasa, cordero, cabrito, vino por cántaros allí. Allí había de todo, música, baile, qué tempra de comer me he pegado. Me he pegado una tempra de comer. Y el otro compañero, pues para el próximo domingo me toca a mí. Voy yo, vale. Para el próximo domingo vas tú y vamos a ir un domingo cada uno. Que aquello allí es que de comer todo lo que quieras y más. Va, pues de esto que suenan las campanas, ¿no? El otro domingo suenan las campanas y dicen los compañeros, los dos cabreros. Dice, ahora te toca a ti. Dice, sí, ya las voy para allá. Voy a llevar las alforjas, las voy a traer bien llenas de comida para aquí. Voy a traer vino, voy a traer cordero, todo lo que me cojan las alforjas voy a coger y traemos para tener nosotros dos aquí. Sí, tú llenas las alforjas. Ah, se va el otro para abajo y el otro compañero en la sierra. Cuando a esto de a mediodía, un poco más tarde a mediodía, lo ve venir al otro cabrero con las alforjas al hombro vacías. Y dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Dice, yo no sé si es que he llegado tarde o es que tú me has engañado. ¿Cómo te voy a engañar? Que yo me pego una tempra de comer, que todavía estoy harto. Allí había cordero, gallos, guisados, gallinas, allí había de todo. Y vino por cántaros, arrobas de vino allí a punta pala. Dice este, pues yo, por más que metía la mano en una fuente y rebullía, en una perola grande que había en la puerta, allí nada más había que caldo, se habían comido la carne. ¿Cómo va a haber nada más que caldo? Dice, sí.
Yo entré por la puerta y allí nadie me saludó ni nadie me dijo nada. Y allí a mano derecha había una pila grande, yo pensaba que donde estaba llena de carne guisada, y por más que rebullía con la mano, allí solo había que el caldo ya se habían comido la carne. Pero ahí no queda la cosa. Me meto más adentro y toda la gente arrodillada y vestida de negro. Y a levantarse y agacharse. De esto que me vino un tío vestido de blanco y me vio allí de pie presente y me dio una cruz de hierro con un palo largo que aquello pesaba más que el alma en pena, lo que pesaba la cruz aquella. Y me pusieron delante y toda la gente detrás. Y yo andando con la cruz así, por la calle, detrás de un tío que iba dando unas vueltas con un jumero, que aquello golía jumero que no vea. Y por las calles yo con el cacharro así cargado que tengo los brazos reventados. Así que mira la comilona que me esperó ya a mí. Eso no puede ser, eso no puede ser. Y así era la historia más o menos, era así, sí. No, ya no me acuerdo cómo terminaba más. Claro, uno fue a una boda, llegó y había una boda en la iglesia, pero otro llegó y en las procesiones de Semana Santa le encasquetaron con el palo con la cruz esa que llevan en las procesiones, que pesa más que un día sin comer. Así que menuda historia contaban los antiguos. Os dejo, que voy a hacer una pócima para esta becerra. Que lo paséis bien.